El tema que continúa, ¿no? Es gases arteriales, la presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y el cociente, el PAFI, ¿no? Esta clase va a contribuir a lo que el doctor Cueva les ha estado explicando, ¿no? Sobre insuficiencia respiratoria y espero que se logre el objetivo del aprendizaje. Bien. En esta clase vamos a tratar de demostrar de dónde salen estos dos valores. Cuando nosotros tomamos una muestra de sangre arterial, ¿no? Que es el famoso AGA, análisis de gases arteriales, en ese examen se evalúan dos cosas, ¿no? Se evalúa el pH, o que viene a ser el grado de acidez y el grado de alcalinidad o el nivel, ¿no? El nivel de acidez y el nivel de alcalinidad de la sangre arterial, y también se mide la cantidad de tanto de los gases, en este caso del CO2 y del oxígeno, en términos de presión. Por eso es que se denomina presiones parciales, ¿no? Podemos decir presión parcial de oxígeno en sangre arterial y presión parcial de CO2 en sangre arterial. Entonces, estos dos valores, ¿no? Que ustedes están viendo, la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno, básicamente en esta clase vamos a entender uno de ellos, que es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, cuáles son sus valores normales y cómo viene, cómo se obtiene este valor, ¿no? En la sangre. Y también vamos a hablar de algunos disturbios, ¿ya? Básicamente lo que se llama la hipoxemia y la hipoxia. Bien, entonces, en conclusión, voy a demostrar cómo es que estos valores normales de la presión parcial de oxígeno se dan en este examen de laboratorio llamado AGA. Entonces, vamos a hablar un poquito de la ventilación alveolar. Nosotros sabemos que la inspiración, durante la inspiración, el oxígeno ingresa, ¿no? A través de las vías aéreas superiores, inferiores, llega a los alveolos y de los alveolos atraviesa esta barrera que se llama la barrera alveolo capilar, ¿no? La barrera alveolo capilar, que básicamente son membranas, ¿no? Son membranas. Y una vez que el oxígeno, miren, una vez que el oxígeno llega al alveolo, tiene que atravesar esa membrana y unirse tanto a la hemoglobina como el oxígeno se transporta en el mismo plasma, ¿no? Libre en el plasma y también unido a la hemoglobina. Ya esas son las dos formas de transporte del oxígeno en la sangre, ¿ya? Entonces el oxígeno llega al corazón, ¿no? Corazón izquierdo, el corazón bombea hacia los tejidos. En los tejidos, a nivel celular, el oxígeno, en todo caso, habría una pregunta aquí, ¿no? Que hacernos. ¿Para qué sirve el oxígeno? ¿No? ¿Por qué necesitamos oxígeno? El oxígeno lo necesitamos para generar energía, ¿no? Entonces, el oxígeno que se ha ingresado a través del sistema respiratorio hacia el sistema cardiovascular llega finalmente a la célula, ¿no? A la célula. Entonces debemos entender que hay dos sistemas involucrados en este transporte del oxígeno directamente, que es el sistema respiratorio que capta el oxígeno y el sistema cardiovascular
que transporta el oxígeno hacia la célula. Entonces, el oxígeno, una vez que llega a los capilares, eh, pasa, ingresa a la célula, y no solamente el oxígeno, sino también, por ejemplo, en este caso, glucosa, ¿no? Entonces, el oxígeno y la glucosa se necesita, se necesita para eh, realizar un proceso químico aquí dentro de la mitocondria. Ese proceso químico se denomina el ciclo de Krebs, ¿no? Que necesita esta sustancia que es el NADH, que se origina aquí en el citoplasma, en la célula primero. Es decir, la glucosa ingresa a la célula y mediante un proceso de glucólisis genera dos moléculas de ATP, que es energía, y esta sustancia que es el NADH. Entonces, esta sustancia, el NADH más el oxígeno, ingresan a la mitocondria. Este proceso se denomina respiración celular, ¿no? Aquí hemos visto en macro respiración en general, ¿no? A nivel macro, pero aquí estamos hablando de una respiración celular, cuyo objetivo principal es la generación de energía. Las moléculas de ATP, ¿no? Que es el adenosíntrifosfato, que fuera de la mitocondria solamente se generaba 2 ATPs y ahí ingresando a la mitocondria se genera 36 moléculas de ATP. Resultado de ese proceso, se, se generan dos sustancias de desecho, que viene a ser el agua y el CO2. El CO2 es la molécula que va a ir de retorno hacia los pulmones, ¿no? Alvéolos primero, luego vías respiratorias y finalmente exhalamos, ¿no? Se exhala el CO2. Entonces, este es el ciclo respiratorio, tanto a nivel macro como a nivel micro, ¿no? La respiración celular. Para eso sirve el oxígeno, para generar energía. Entonces, a veces nosotros cuando estamos en cuidados intensivos tenemos temor y cierto cuidado que nuestros pacientes hagan hipoxia, ¿no? Hipoxia durante un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque el resultado de una hipoxia, una presión parcial de oxígeno bien disminuida, bien baja, puede desencadenar en parada cardíaca, ¿no? En parada cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón es uno de los órganos que necesita eh, en mayor cantidad energía, porque está en constante contracción y relajación, ¿no? Contracción y relajación. Y nunca cesa esa contracción y relajación. Entonces, como nunca cesa la contracción y relajación, imagínense que deje de proveer energía, ¿no? O se le deje de proveer primero oxígeno y luego la fabricación de energía, el corazón hace parada cardíaca y eso es lo que debemos evitar nosotros, ¿no? Entonces, eh, aquí hay una pregunta que es importante también conocer, ¿no? ¿Qué barrera debe atravesar el oxígeno para llegar al capilar, ¿no? Entonces, miren aquí, este es un alveolo, y el alveolo básicamente está compuesta por células, la pared del alveolo son células epiteliales, endoteliales, y en la superficie interna del alveolo tenemos un poquito de agua, ¿no? Eso es normal, porque nosotros inspiramos y expiramos vapor de agua. Entonces, hay una capa de agua ahí, tenemos otra capa de la célula epitelial, tenemos una membrana basal que está debajo de la célula epitelial, tenemos tejido conectivo, ¿no? Tejido conjuntivo, donde hay células de fibroblasto que fabrican este tejido conjuntivo. Tenemos la membrana basal de las células endoteliales, de los vasos sanguíneos, y finalmente el plasma y la membrana plasmática ¿de qué? Del glóbulo rojo.
Entonces, fíjense las capas que tiene que atravesar el oxígeno. Miren, fíjense la cantidad de capas que tiene que atravesar el oxígeno para llegar hacia la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos. Y si, por ejemplo, se agrega una capa más, por ejemplo, puede ser agua por un edema agudo de pulmón o secreción purulenta, ¿no? Entonces se ampliaría el nivel de capas y el oxígeno no llegaría en la cantidad que llega normalmente. Ahí había un problema, ¿no? Entonces es necesario conocer todo esto, o todas estas capas que el oxígeno tiene que atravesar. Y a estas capas se le denomina la membrana alveolo capilar, ¿no? La membrana alveolo capilar. ¿Cómo se mide el oxígeno que está presente en sangre arterial? Es otra pregunta. Mediante este examen, ¿no? Se toma una muestra de sangre arterial y se mide la cantidad de oxígeno que está disuelto. Ojo, la cantidad de oxígeno que está disuelto no es la cantidad total de oxígeno, ojo, solamente la cantidad de oxígeno que está disuelto. Y ustedes ven que aquí se está midiendo en milímetros de mercurio, ¿no? No se mide en mililitros o en otra unidad, se miden en milímetros de mercurio. ¿Y estas unidades de milímetros de mercurio de qué son? ¿Cómo se mide la presión arterial y en qué unidades se expresa la presión arterial? En milímetros de mercurio. Entonces, el oxígeno, la cantidad de oxígeno que está libre en el plasma también se mide en unidades de milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué significa? Que son presiones. Tanto el CO2, la cantidad de CO2 en sangre arterial, como la cantidad de oxígeno en sangre arterial, se expresan en términos de presiones. ¿Ya? Eh, por eso es que se miden en milímetros de mercurio. Entonces, ahí vamos a ver este concepto que es importante, la presión parcial. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un balón, esto es un balón, y en el balón colocamos un gas A, ¿no? Acá hay uno, dos, tres, cuatro partículas, y la presión total de este balón es 4 milímetros de mercurio. Tenemos otro balón de un gas B, y tenemos aquí tres partículas que representarían a 3 milímetros de mercurio, ¿ya? Si nosotros juntamos estos dos gases en un solo balón, vamos a, vamos a encontrarnos con esta solución, ¿no? En un solo balón tenemos dos tipos de gases, pero ¿qué sucede? Que cada gas conserva su presión. O sea, por ejemplo, el gas B, que es de color rojo, acá tiene 3, en este nuevo balón conserva su presión parcial. Por eso se llama presión parcial 3, ¿no? 3 milímetros de mercurio. Y el gas A, que es el de color amarillo, que son 4 partículas, conserva su presión parcial, que es 4. 4 más 3, 7, ¿no? 7 milímetros de mercurio. Los 7 milímetros de mercurio sería la presión total, pero la presión parcial es la presión individual que ejerce cada gas dentro de un compartimento. Imagínense que esta sea una arteria y las partículas de color rojo sea el CO2, por ejemplo. El CO2 ejerce su propia presión parcial y el oxígeno, que es de color amarillo, ejerce su presión parcial. Por eso es que aquí en el AGA se mide ¿no? indistintamente el CO2 como el oxígeno, ¿no? Entonces, esa es la presión parcial. Por eso, por eso es que en la sangre arterial, en el AGA, toma un determinado nombre. Entonces, el oxígeno toma un determinado nombre de acuerdo al lugar donde se encuentra. Por ejemplo, si el oxígeno está disuelto en la sangre arterial, se denomina presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Ese es el nombre correcto que se debería colocar en, en el AGA, ¿no? En el lago. Se debe leer de esta forma.
¿no? Presión parcial de oxígeno en sangre arterial y con estas siglas, PaO2. Si el oxígeno está disuelto en sangre venosa, que también tomamos sangre venosa, se denominaría como presión parcial de oxígeno en sangre venosa. Y las siglas son PbO2, que también se mide. Y si el oxígeno que vamos a observar está en los alvéolos, podemos llamarla como presión parcial de oxígeno alveolar o que está en los alvéolos, ¿no? Con la sigla sería Pa mayúscula, PaO2. Entonces a eso se refiere la presión parcial y en el AGA nosotros vamos a identificar presiones parciales de CO2 y presiones parciales de oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿cómo ingresa el oxígeno desde el medio ambiente y se ubica en la sangre arterial? Al fin y al cabo, este es el tema de interés, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, para explicar ese concepto, primero vamos a hablar de la presión atmosférica, ¿ya? Porque este tema de la presión atmosférica es importante conocer en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque todo, por ejemplo, la ventilación mecánica se basa, se basa, claro, en función a una presión atmosférica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este planeta Tierra que está y estamos viviendo aquí en la atmósfera, ¿no? En la atmósfera, que la atmósfera tiene varias capas, ¿no? Y nosotros estamos en la capa más inferior. Entonces, la atmósfera, como tiene varias capas, una de ellas se denomina la estratosfera, ¿ya? La estratosfera, que más o menos a nivel del mar, del nivel del mar hasta la estratosfera, que son más o menos 50 kilómetros de altura, hay una cantidad de aire que está sobre nosotros. Fíjense, hay una cantidad de aire que está sobre nosotros, más o menos 50 kilómetros de aire sobre nosotros, que pesa sobre nosotros. Entonces, en esa cantidad de aire que hay en el medio ambiente, tenemos un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno y otros gases, CO2, helio, argón, etcétera, con un 1%. Entonces, aquí del contenido total de gases que hay en la atmósfera, ¿no? El 21% es oxígeno. Por eso es que nosotros inspiramos desde ese total de gases, un 21% es de oxígeno. Por eso decimos que el FiO2 es 21%. O sea, del total de gases, la proporción de un 21, ¿no? por ciento es lo que inspiramos de oxígeno. Un 78% es de nitrógeno. Entonces, esos 50 kilómetros de aire que pesan sobre nosotros, eso en términos de presión equivalen a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? 760 milímetros de mercurio. Luego, imagínense que una persona que ha vivido toda su vida viaja a un lugar como por ejemplo Huaraz, que es Huaraz, que la presión atmosférica no es 760 milímetros de mercurio, sino que es 587 milímetros de mercurio. O sea, esta persona ha ido a una zona de mayor altitud y en relación a la estratosfera, la columna de aire que pesa sobre esta persona es menor. Ahora, esa columna de aire es una presión de aire que ingresa cuando nosotros inspiramos y también cuando expiramos, ¿no? Es la que sale también. Esa presión atmosférica es importante para el proceso de ventilación pulmonar, ¿ya? Imagínense que esta persona que primero estaba en Lima a una presión de 760 milímetros de mercurio, luego se fue a Huaraz a una presión de 587 milímetros de mercurio, donde la columna de aire es menor, y esta persona viaja a una zona de mayor altura que es Puno.
donde la presión atmosférica es 471 milímetros de mercurio. Fíjense que la columna es menor, por lo tanto la presión es menor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta persona que toda su vida ha viajado a Lima, perdón, ha vivido en Lima y viaja de pronto a Puno? Esta persona presenta los síntomas, ¿no? Signos y síntomas de estas presiones bajas, ¿no? El famoso soroche. ¿Qué es lo que presenta? Náuseas, vómitos, cefalea. Si, por ejemplo, se pone a correr el mismo día que llegó, dificultad respiratoria, taquipnea, luego taquicardia, cefalea, esta persona no tolera. ¿Por qué? Porque inicialmente en Lima estaba ventilando bajo 760 milímetros de mercurio y ahora ya en Puno ventila bajo una presión de 471 milímetros de mercurio. Entonces la presión inspiratoria es menor. Por lo tanto, esta persona hace hipoxia cerebral, o sea, cierto nivel de hipoxia cerebral, ¿no? Incluso la literatura dice que si llegan a lugares más altos todavía, puede llegar a haber edema cerebral y entrar en coma el paciente, ¿no? La persona, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el AGA y con ventilación mecánica, porque el ventilador mecánico, ¿qué es lo que te brinda? El oxígeno a altas presiones, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta, que si el FiO2 aquí a nivel del mar es de 21%, ¿cuánto será el FiO2 en Huaraz? ¿Cuánto será el FiO2 en Puno? ¿Ya? La respuesta es igual. El FiO2 en Lima, o en Huaraz y en Puno es igual. O sea, aquí en Puno, de esta pequeña columna, solamente el 21% es oxígeno y el 78% es nitrógeno. O sea, el FiO2 no disminuye, porque alguna vez escuché que en la altura hay menos oxígeno, por eso es que la persona tiene esos síntomas, ¿no? De náuseas, vómitos, el famoso soroche. No es así. El oxígeno está en la misma proporción porque los gases se distribuyen por fenómeno de difusión, y de igual manera, porque estamos en el globo terráqueo, ¿no? De igual manera, lo que sí, lo que sí disminuye es la presión, la presión. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que han nacido en Puno y que toda su vida viven en Puno y se han acostumbrado a vivir con estas presiones bajas? El cuerpo se adapta. Por ejemplo, la hemoglobina de esta persona que vive en Lima es 12, 14, pero de esta persona que vive en Puno, la hemoglobina 18. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está adaptando a estas bajas presiones parciales de oxígeno. La caja torácica de esta persona es un poco más amplia porque los músculos inspiratorios, expiratorios, el diafragma, ¿no? Requieren hacer un esfuerzo mayor para que el aire ingrese con mayor fuerza, ¿no? Entonces hay cambios en la anatomía y fisiología de esta persona, ¿no? Si no, pregúntenle a los jugadores de Brasil que en un tiempo fueron a jugar a, a Bolivia y después del partido todos terminaron así, ¿no? No por falta de oxígeno, sino por la presión baja que hay en las alturas, ¿no? Entonces, esto es el papel que juega la presión atmosférica y no solamente presión atmosférica, sino también la presión que va a ejercer los ventiladores mecánicos sobre los pulmones. Entonces, vamos a explicar ahora qué es el FiO2, ¿no? El FiO2 ya le dijimos que del total de aire disponible del 100%, un 21% estaba compuesto de oxígeno, ¿no? Y el 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Entonces, ese es el FiO2. Y cuando en alguna circunstancia, por ejemplo, una neumonía de moderada
afectación en los pulmones del paciente, necesitamos agregarle más oxígeno. Entonces le colocamos una máscara Venturi y aumentamos el FiO2. Ya no será 21, sino será 50% y el otro 50% son otros gases, ¿no? Estamos aumentando el FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno. Y acá viene la demostración de los valores normales del AGA, ¿ya? De la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Entonces nosotros sabemos que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, valores normales son entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de CO2 en sangre arterial es igual a de 35 a 45 milímetros de mercurio con una media de 40 milímetros de mercurio. ¿No? Estas son las presiones parciales tanto del oxígeno como del CO2. Entonces, lo que vamos a demostrar ahora es por qué tienen estos valores. La presión parcial de oxígeno, ¿por qué de 80 a 100? ¿Ya? ¿Por qué? Y cuando disminuyan estos valores, ustedes van a poder intervenir en el paciente, ¿no? Entonces, miren, nuevamente aquí, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, 101 milímetros de mercurio. Eso es lo que vamos a demostrar, ¿ya? Se demuestra gracias a la ecuación del gas alveolar. Entonces, partimos de la FiO2, que ya sabemos que es 21%, pero aquí vamos a agregar un nuevo concepto que se llama PiO2, ¿ya? Que es la presión inspiratoria de oxígeno, presión, ¿no? Entonces ya no hablemos de FiO2 solamente, sino vamos a hablar de presión inspiratoria, porque el FiO2 se refiere a cantidad, a una proporción de oxígeno, de un gas total. Pero aquí vamos a agregar esta presión de la presión atmosférica. ¿Se acuerdan de los 50 kilómetros de aire que están sobre nosotros? Ya interviene en este concepto, ¿no? Entonces, el PiO2 es igual a la FiO2 por 760, multiplican ustedes, es igual a 160 milímetros de mercurio. O sea, la presión con la cual ingresa el oxígeno a la vía aérea es de 160 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué sucede aquí en la vía aérea? ¿Ya? En la vía aérea, tanto vías aéreas altas como bajas. ¿Qué sucede? Nos encontramos con un nuevo gas, que es el vapor de agua, ¿no? Tenemos vapor de agua. Ahora, el vapor de agua, ¿no? Podemos hacer una prueba, colóquense un espejo cerca a su boca y respiren y ahí hay humedad, ¿no? Se ve que hay humedad porque empaña el espejo, la luna. Estamos expirando vapor de agua. Entonces, el vapor de agua a una temperatura de 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo, genera un nuevo gas, que es el vapor de agua, que es de 47 milímetros de mercurio. Entonces, aquí tenemos que restar, ¿no? De estos 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica, restamos 47, que es la presión de vapor del agua, que es esto de acá, para quedarnos con 713. ¿Ya? Porque yo quiero saber cuánto es la presión parcial de oxígeno en vía aérea. Presión parcial de oxígeno. ¿Ya? ¿Cuánto ejerce? Ese es mi objetivo final. Entonces, miren aquí en la parte inferior acá, estamos multiplicando, ¿no? La presión atmosférica, que es 760 menos 47 del vapor del agua por FiO2 21%. Solamente yo quiero saber la presión del oxígeno. Entonces 0.21 por 713 es 150.
¿no? Afuera era 160, en vía aérea es 150. Mi objetivo es saber aquí, en el alveolo, cuánto es la presión parcial de oxígeno en el alveolo. Este es mi objetivo final. Bueno, no tanto final, sino el primer objetivo. Porque de ahí mi objetivo final es saber cuánto es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, ¿no? Entonces, para, para yo saber, aquí fíjense, para yo conocer, para yo conocer cuánto es la presión parcial de oxígeno en el alveolo, primero, en el alveolo, tengo que saber qué cantidad ingresa, ¿no? Qué cantidad de oxígeno ingresa y qué cantidad de oxígeno sale. Al final me va a quedar un oxígeno relativamente estable en un momento, ¿no? ¿Cuánto ingresa menos cuánto sale? Por ejemplo, esto de aquí es lo que ingresas, ¿no? Esto es lo que ingresa. Esto es lo que dijimos. Entonces, el oxígeno que ingresa y esto va a ser el oxígeno que sale. ¿Por qué? Porque el oxígeno que sale es gracias o que se utiliza es gracias al metabolismo, ¿ya? O sea, ¿se acuerdan que en la mitocondria el oxígeno se utiliza para qué? Para generar ATP. Entonces, esas demandas de oxígeno es de acuerdo al metabolismo. Por ejemplo, si yo realizo ejercicio, ahora ustedes salgan a correr en este instante, ¿qué va a pasar? Cuando salen a correr, va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque sus músculos que ya están en actividad van a necesitar mayor energía. Y si necesitan energía, necesitan ATP, necesitan más oxígeno, necesitan más glucosa, ¿no? Entonces, por eso es que aumenta la frecuencia respiratoria, aumentan las necesidades de oxígeno. Por eso es que en la ecuación del gas alveolar necesitamos saber cuánto oxígeno sale y eso está determinado por el metabolismo. Entonces aquí miren, lo que ingresa ya sabemos, 150. Y lo que sale es esta pequeña ecuación que es la presión alveolar de CO2, que el valor normal es 40, ¿no? Ya le vamos a dar este valor 40. Y este 0,8 nace precisamente del metabolismo. Es un valor ya hallado por calorimetría, ¿no? Por el metabolismo, 0,8. Entonces 40 entre 0,8 sale 50. Entonces 150 menos 50 es 100. Entonces la presión alveolar de oxígeno, o sea, a nivel del alveolo, ¿cuánto es? 100 milímetros de mercurio. Pero al final me interesa conocer la presión parcial en dónde, en las arterias, ¿no? En las arterias. Entonces aquí ya tenemos este resumen, ¿no? La presión alveolar de oxígeno es 100 y la presión alveolar de CO2 es 40, ¿ya? 40. Entonces, miren, vamos a trabajar con el oxígeno. Si aquí la presión parcial es de 100 a nivel alveolar y yo quiero saber cuánto es a nivel arterial, aquí en este punto. Aquí nos dice que es 40, es 95. ¿Por qué es 95? Miren, si aquí es 100, aquí es 95. ¿Por qué? ¿Por qué 95 milímetros de mercurio? Porque recuerden cuántas capas tenía que atravesar el oxígeno. Son como 9 capas, ¿no? El líquido, el endotelio, el tejido conjuntivo, el endotelio, las membranas basales, hasta llegar al plasma, ¿no? Por eso es que aquí es 100 y aquí es menor. Siempre va a ser menor, nunca va a ser igual y siempre va a ser menor, incluso puede ser mucho menor. Por ejemplo, acá si llega a 100, y acá puede ser 50, sí, puede ser 50. Puede ser 50 si pasa algo acá, si hay un engrosamiento, hay algo acá, porque va a pasar menos oxígeno, ¿no? Entonces, a esta diferencia
de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno se llama gradiente alveolo capilar. O sea, si acá es 100 menos 95 es 5, ¿no? El gradiente es normal, este valor es normal porque sí tiene que ser menor. Y un término medio, valores normales, es hasta 15. Ya tiene que ser, o sea, hasta ese valor es normal. Si aumenta más de ello, ya algo está pasando, ¿no? Y hablemos de el otro punto importante también, que es la saturación de la hemoglobina. Miren, la hemoglobina, ¿por qué hablamos de la hemoglobina? Porque la hemoglobina es el gran transportador de oxígeno, ¿ya? Es el que transporta mayor cantidad de oxígeno. Entonces, la hemoglobina está compuesta de 4 moléculas de globina, 2 alfa, 2 beta, y cada globina está compuesto de un grupo M. El grupo M tiene una protoporfirina y tiene hierro, ¿ya? Por eso ahora vamos a hablar de la importancia del hierro. Entonces, si tiene 4 grupos M, tiene 4 hierros, ¿no? Una molécula de hemoglobina. Entonces, miren, acá tenemos 4 moléculas de hemoglobina, cada uno con su molécula de hierro, ¿no? De hierro. Entonces, eh, ¿cuándo decimos saturación de la hemoglobina? Vamos a decir saturación de hemoglobina cuando, ¿no? O en cuanto está saturado, porque la hemoglobina solamente se puede unir, en este caso, o mejor dicho, siempre, la hemoglobina siempre solamente, una molécula de hemoglobina se puede unir con 4 moléculas de oxígeno, porque así es su configuración, porque solamente tiene 4 moléculas de hierro. Entonces, ¿el hierro para qué sirve? Sirve para unirse, para que el oxígeno se una a la hemoglobina de forma laxa, o sea, de forma débil. A nivel de los pulmones se une el oxígeno a la hemoglobina y a nivel de tejidos ese oxígeno se libera. O sea, solamente sirve para retenerlo momentáneamente y cuando llega a su destino, que son los tejidos, células, se libera el oxígeno. Para eso sirve el hierro, ¿no? Entonces, si esta hemoglobina se ha unido con una sola molécula de oxígeno, está saturada al 25%. Si se une a 2 moléculas, está saturada al 50%. Si se une a 3 moléculas, está saturada al 95%. Si se une a las 4 moléculas, está saturada al 100%. Entonces acá ustedes tienen que sacar una conclusión que solamente la hemoglobina solamente se puede saturar con 4 moléculas de oxígeno, y si tú administras mayor cantidad de oxígeno, el oxígeno se transporta ¿en dónde? En el plasma, ¿ya? Se transporta en el plasma. Entonces, ¿qué procedimiento se realizaría para encontrar el valor de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial? ¿Qué procedimiento? El haga, ¿no? Entonces, miren, cuando el oxígeno llega con una presión parcial en el alveolo de 100 milímetros de mercurio, pasa al capilar, y en el capilar el oxígeno se va a transportar de 2 formas. Uno es disuelto en el plasma y el otro es unido a la hemoglobina, ¿no? En estos glóbulos rojos. Y una analogía que podemos utilizar es que el oxígeno que, por ejemplo, se transporta en las moléculas de hemoglobina es el oxígeno que está transportándose en los camiones, en unos camiones, ¿no? Solamente 4. Y el oxígeno que se transporta en el plasma es el oxígeno que va caminando, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos tomar una muestra de sangre arterial y nos sale un resultado. Entonces aquí la presión parcial de oxígeno, que es 95 en este caso, es el oxígeno que está disuelto en plasma. O sea que el oxígeno que está caminando, y
la saturación, este de acá, la saturación de la hemoglobina es el oxígeno que está unido a la hemoglobina, ¿no? Que está unido a la hemoglobina. Entonces, a veces ocurre esto. Cuando nosotros tomamos el AGA de un paciente, a veces se confunde en la toma de la muestra. A veces se toma el AGA no de o sea, tomamos con la intención de tomar muestra de sangre arterial, pero no se observa, o sea, no se toma de la sangre arterial, sino de la sangre venosa. ¿Por qué? Porque la vena y la arteria y un nervio, ese paquete, el van, vena, arteria y nervio, van casi juntos, ¿no? Casi juntos. Entonces, se toma erróneamente una sangre venosa. ¿Y cómo me doy cuenta de que es sangre venosa? Ahora vamos a ver. Esto ya lo saben, ¿no? Que el oxígeno pasa, atraviesa a través en el plasma, se transporta en la hemoglobina también. Y si yo tomo una muestra aquí en la arteria, voy a tener estos valores. Presión parcial de oxígeno en sangre arterial 95, presión parcial de CO2 en sangre arterial 40 y la saturación 97, ¿no? Esto es un AGA normal, AGA normal. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? Se lleva a la sangre, perdón, al nivel celular, y aquí como el oxígeno está unido de forma laxa a la hemoglobina, entonces el oxígeno sale. Intersticio ingresa a la célula, ¿no? Y en la célula se necesita el oxígeno para formar ATP, agua y CO2. Y de retorno, el CO2 también se une a la hemoglobina, el, el CO2. Y el CO2 también se transporta en el plasma. Por eso es que tenemos presiones parciales. Entonces aquí vamos a darnos cuenta cuál es la diferencia entre el oxígeno que solamente oxígeno, ¿ya? Vamos a ver. El oxígeno que hay en sangre arterial, del oxígeno que hay en sangre venosa, ¿ya? Entonces, miren, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, ¿cuánto es? 95. En sangre venosa, la presión venosa de oxígeno, la presión de oxígeno en sangre venosa, ¿cuánto es? 40. ¿Por qué? ¿Por qué aquí es 95 y por qué aquí es 40? Porque la célula ha consumido oxígeno para fabricar ATP. Por eso es que ha consumido tanto que solamente está devolviendo 40 milímetros de mercurio, ¿no? De los 95 que les llegó. Entonces, con estos valores, ustedes se van a dar cuenta, con estos valores se van a dar cuenta, con estos valores se van a dar cuenta que hay una diferencia, ¿no? Entonces yo me voy a dar cuenta, si en mi haga venoso, en el haga que he tomado, tiene una saturación cercana a 75 y una presión parcial de oxígeno cercano a 40, entonces es un haga venoso, ¿no? He tomado mal. Entonces fíjense acá, miren, la presión de oxígeno es 40, miren, 40. La saturación de la hemoglobina, 70 puntos. ¿A qué se parecen estos valores? A un haga venoso, ¿no? Y fíjense acá la diferencia con un haga arterial, ¿no? 109 y una saturación de 98,4. Entonces, como les digo, a veces erróneamente se toma un haga con la intención de tomar un haga arterial, tomamos de una vena. Entonces, ¿cómo yo diferencio con estos valores, no? Cópiense esos valores, esos rangos y van a ustedes darse cuenta inmediatamente que es un haga venoso, ¿ya? Pero ciertamente hay ocasiones en que se toma de manera predispuesta o de manera intencional un haga venoso, ¿no? Se toma del catéter venoso central un haga venoso, le llamamos haga venoso. O una sangre venosa, eh, ¿no? Para analizar los gases venosos.
Esto ya se hace con otra intención, que más adelante vamos a ver, ¿no? Con la intención de medir el gasto cardíaco por el método de Fick. Listo. Entonces, aquí hay otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hipoxemia y hipoxia? Ya, eso ya vimos los valores normales, ¿no? Eso es lo normal, lo normal. ¿Qué es lo que, cómo ha ingresado el oxígeno al alveolo hasta la arteria, cómo se consume y cuáles son los valores normales, ¿no? Nuevamente, para que se recuerden, valores normales de la presión arterial de oxígeno, ¿cuánto es? De 80 a 100 milímetros de mercurio. Ya sabemos por qué es milímetros de mercurio, ya sabemos por qué tienen este valor, ¿no? Arriba dijimos que era 95, pero se acepta esta normalidad. La presión arterial de CO2, dijimos desde 35 a 45, con una media de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ustedes ya saben el por qué, o sea, el conocimiento de causa. Cuando uno sabe el conocimiento de causa de las cosas, actúa con mayor seguridad, ¿no? Ya no es simplemente, yo veo el AGA y está dentro de estos valores. No, sino yo sé cómo proviene este valor de la normalidad, de dónde proviene y cómo proviene. Eso yo ya lo sé. Y van a notar la diferencia en su actuar, en el actuar de ustedes, con otra persona que solamente de frente ingresó estos, o sea, conoce estos valores. Sí los conoce, pero como les digo, es mejor saber el conocimiento de la causa, ¿no? El camino que ha recorrido para llegar a estos valores. Entonces, miren, cuando hablamos de hipoxemia, cuando hablamos de hipoxemia, miren, eh, en esta situación, por ejemplo, ¿no? Cuando el oxígeno que llegó a los alvéolos, el oxígeno que llegó a los alvéolos, atraviesa de forma normal a la sangre. Ahí estamos hablando de una presión parcial entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿no? Pero cuando ocurre, por ejemplo, en este caso hay edema, vamos a suponer un edema agudo de pulmón, ¿qué hemos dicho? Que el agua, ¿no? que está presente en los alvéolos constituye una capa más, una capa adicional. Entonces, esa capa adicional, hemos visto que el oxígeno, ¿no? Inicialmente vimos que el oxígeno tenía que atravesar varias capas, ¿no? Si yo le aumento el número de capas, ¿el oxígeno va a atravesar de forma normal? No, no atraviesa de forma normal, ¿no? Entonces, el oxígeno llega a la arteria en menor cantidad. ¿Cuánto? Menos de 80. Menos de 80. A esta cantidad de oxígeno menor que se ha obtenido en el AGA se le denomina hipoxemia. Hipo, prefijo de disminución, ¿no? Emia de sangre y ox de oxígeno, ¿no? Hipoxemia, o sea, la hipoxemia son valores de presión parcial de oxígeno en sangre arterial menores de 80. Esa es la hipoxemia. Pero la hipoxia es otro término. La hipoxia es muy diferente a la hipoxemia. La hipoxia ya se refiere a la disminución de la oxigenación tisular. O sea, estamos hablando a nivel de tejido. Y fíjense aquí que dice, no necesariamente se acompaña de hipoxemia. ¿Cómo es eso? Eso es imposible, dicen. Sí es posible, miren. Causas de hipoxia. Hay una hipoxia hipoxémica o anóxica también se denomina, que es por este tema, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar hay secreciones bronquiales, perdón, secreciones, ¿no? Hay una infección, entonces el oxígeno no ingresa adecuadamente, entonces hay hipoxemia, pero llega obviamente en hipoxia a nivel tisular, esa se denomina hipoxia hipoxémica o hipoxia anóxica por la disminución de la presión parcial de oxígeno. Pero hay otra
hipoxia circulatoria. Yo dije que para que el oxígeno llegue a nivel tisular, celular, tienen que estar, o hay dos órganos, dos sistemas comprometidos, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, ¿no? Imagínense que este paciente esté con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva por un infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa? El corazón, un infarto amplio, el corazón no bombea adecuadamente el oxígeno. O sea, vamos a poner el caso, ¿no? O sea, los pulmones están sanos, pulmones sanos. Entonces aquí no es el problema, porque la presión parcial, vamos a suponer, es 90 milímetros de mercurio. Los pulmones están sanos, pero el problema es en el corazón, porque el corazón, como tiene una insuficiencia cardíaca, o sea, no puede bombear adecuadamente la sangre, y llega menos oxígeno a nivel tisular. Y eso se denomina, ¿qué cosa? Hipoxia. Pero no es una hipoxia hipoxémica o hipoxia anóxica de origen pulmonar, sino es una hipoxia de origen circulatorio, o sea, de origen cardíaco en este caso, ¿no? Esta es una hipoxia cardíaca, con una disminución del gasto cardíaco. Pero hay otra hipoxia también, que es la hipoxia anémica. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los transportadores de oxígeno? La hemoglobina. Si hay una disminución de hemoglobina, ¿el oxígeno será transportado adecuadamente? No. Por eso se llama hipoxia anémica, ¿no? Hipoxia anémica. Entonces, ese término de hipoxemia obviamente te lleva a la hipoxia hipoxémica, ¿no? En este cuadro vamos a nosotros tener, cuando estemos frente a los pacientes, vamos a poder clasificarlos a ellos. Se llama normoxemia cuando la presión parcial de oxígeno está entre 80 y 100. ¿Ya? Normoxemia. Vamos a hablar de hipoxemia cuando es menos de 80, pero hay niveles de hipoxemia. Una leve es entre 80 y 70, moderada es entre 70 y 60 y grave es menor de 60. Este es grave, ¿no? Y cuando es grave, miren, cuando la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es menor de 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Ya, esa es insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cómo clasificamos o cómo definimos la insuficiencia respiratoria? Fácil, facilito, sin nada de letras, solamente yo veo la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 es mayor, de 50, ¿no? Esta es la insuficiencia respiratoria. Ahora, hablemos del PAFI, el famoso PAFI o el índice de Kirby, ¿no? Mucho se habla del PAFI, ¿no? Para aquellos, por ejemplo, ¿no? que trabajan en unidades de cuidados intensivos, emergencias, hospitalización, y aquellos que están estudiando, tal vez este término, como les dije al inicio, ¿no? De este diplomado, vamos a ir de menos a más. Entonces vamos a ver qué es el PAFI, ¿ya? ¿Qué es el PAFI? ¿Qué es el cociente? ¿Qué es el cociente PAFI? El cociente PAFI, o sea, presión arterial de oxígeno dividido entre la FiO2, es un valor útil para determinar el grado de hipoxemia y severidad de disfunción pulmonar. Es un cociente que mide indirectamente la lesión pulmonar. El cociente PAFI se determina dividiendo los siguientes valores. O sea, vamos a dividir dos valores. Uno, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Ya sabemos cómo son las siglas. ¿Qué es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial? Es el oxígeno disuelto en sangre, ¿no? Que se expresa en milímetros de mercurio, se mantiene estable en todo el árbol
arterial, ya que no hay consumo de este, ¿no? En la arteria está en el mismo valor que salió a nivel capilar pulmonar. Y el otro, la otra, este es uno, ¿no? La presión parcial de oxígeno es en el numerador y en el denominador el FiO2. ¿Y qué es el FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno. Es la proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado, ¿no? El oxígeno ocupa el 21%. Y ese 21% es igual a 0,21 en decimales. ¿Ya? Es lo mismo decir 21% que decir 0,21. O sea, 21 entre 100. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se halla el PAFI? En el numerador vamos a colocar la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, en el denominador el FiO2 en decimales. Ejemplo, miren. Si en el numerador el PAFI, la presión parcial de oxígeno, perdón, es 86 y está con FiO2 21%, yo coloco aquí, dividan ustedes 86 entre 0,21 es 409. Esta es una persona normal, ¿ya? Del PAFI. Entonces, aquí gráficamente vamos a explicar el cociente PAFI. Miren, como ya sabemos, ¿no? Como hemos explicado ampliamente, aquí, ¿cuánto es la presión inspiratoria? 160, ¿no? A nivel ambiental. En vía aérea, hemos dicho 150, disminuye. ¿Por qué? Por la presencia del vapor del agua. Y a nivel alveolar es 100 milímetros de mercurio, la presión alveolar de oxígeno. El oxígeno pasa, ¿no? A arterias, hemos dicho, y aquí a nivel arterial es de 95 milímetros de mercurio. Normal, con una FiO2 de 21%. Aquí estamos hablando de dos conceptos diferentes. Uno es FiO2 y el otro es el PiO2. En uno solamente se habla de concentración de oxígeno, en el otro se habla con la intervención de la presión atmosférica, que al fin y al cabo es lo que determina la ventilación de los seres humanos, ¿no? De todos los seres vivos. Entonces, en este concepto, miren acá el PAFI, ¿cuánto sale? 95 entre 0,21, 452. Aquí decimos que es normal. Entonces, el PAFI, ¿qué relaciona? Relaciona este ingreso de la concentración de oxígeno con el oxígeno que está en la arteria. Eso relaciona. El oxígeno de la concentración a nivel ambiental y el oxígeno que se encuentra en la arteria. Y el 450 es normal. Pero ¿qué pasa en esta situación? Miren, ¿qué pasa cuando aquí hay secreciones bronquiales? Secreciones bronquiales purulentas, ¿no? Que han descendido. Hay edema agudo de pulmón, edema, o también puede haber colapso, atelectasia. La pregunta es, ¿el oxígeno atravesará de manera normal esta barrera, esta barrera alveolo capilar de manera normal? No, va a tener un límite. Entonces, en estos casos puede ser una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio, un edema agudo de pulmón, un neumotórax, atelectasias, ocurre esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que el oxígeno no va a llegar a atravesar de una forma normal, o sea, va a atravesar limitado, disminuido. Tal vez en otros alvéolos que están indemnes, sanos, pero en este no, porque tal vez está colapsado. Tenemos tal vez otro alvéolo colapsado, lleno de secreciones, ¿no? Entonces, en esta ya vemos que la saturación del paciente, vamos a ver, supongamos está en 89% y se hace necesario colocarle una máscara Venturi con un FiO2 de 50%. ¿Para qué? Aumentamos la disponibilidad de oxígeno para aumentar el oxígeno a nivel arterial.
Entonces, aquí ya, a pesar de esta FiO2, ¿no? Solamente llegamos a aumentar a 62. Entonces, vamos a medir el PAFI en esta situación. 62, que es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, dividido entre 50%, ¿no? Que es 0,5, me sale 124. Esto está bien bajo, ¿no? Está por debajo de los valores normales de un PAFI. Entonces, ¿para qué sirve el PAFI? ¿Para qué sirve? Actualmente el cociente PAFI, que es el FiO2, PAFIO2, se utiliza en la definición de Berlín, ¿no? Para el síndrome de dificultad respiratoria aguda junto con otros parámetros. La definición de Berlín, ya la definición de Berlín em, es un consenso internacional sobre la clasificación del síndrome de distrés respiratorio agudo y se basa básicamente en este cociente, PAFI, ¿no? Vamos a decir que es leve, o sea, tiene un ARTS leve, estamos hablando del ARTS leve, cuando el PAFI está entre 200 a 300, moderada, un síndrome de estrés respirador moderada entre 100 a 200 y severa cuando es menor o igual a 100, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, este es un caso real. Si quieren agarrar una calculadora, la presión parcial de oxígeno 105 y el FiO2 21. Dividan estos dos y aquí la máquina del AGA ya lo calcula, ¿no? Aquí nos ha salido 499, ¿ya? Ya lo calcula. O sea, este es calculado. O sea, solamente con la fórmula, ¿no? En cambio, este es medido y esto es, bueno, se coloca puede estar en 50, 40, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, este es el PAFI calculado. Entonces, aquí tengo varios ejemplos para que ustedes puedan hacer en su casa. Y finalmente, aquí miren acá, este es la definición de Berlín, como les digo, es un consenso internacional para clasificación del ARTS, ¿ya? Del año 2012. No hay otro, es el 2012, es el último. Clasifica el ARS, miren, como les dije, en ARS severo, menor de 100, miren, menor de 100, ARS moderado, entre 200 y 100, ARS leve, entre 300 y 200, ¿no? Incluso aquí te pone si el PAFI es menor o igual a 150, pronación, te dice, ¿no? Y aumentar el PIB. Entonces, para eso sirve el PAFI. Bien. Entonces, con esto hemos concluido. Ahí les dejo una formulita para un PAFI ajustado a alturas, ¿no? Presión barométrica. Yo sé que hay varias preguntas. A ver, vamos a tratar de responder sus preguntas. A ver, alguien. Marco, buenas tardes. A ver, buenas tardes, licenciado Gerardo. Gerardo, ¿no? Nuevamente. Ahí visitándole, bro. ¿Qué tal, licenciado Gerardo? ¿Qué tal? O sea, tenía una consulta. Sí, Eh, Ahí dígame. mostró una lámina de un alveolo lleno de secreción, de muchas otras cosas más, un alveolo lleno de todo. Muchas veces Ya, los médicos indican terapia de rescate, ¿ya? Cada 10 minutos nebulizar al paciente, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar cada 10 minutos, pobre paciente, por efecto de salbutamol, taquicárdico, pues, ¿no? Entonces, mi pregunta era que si, ¿qué función cumple el salbutamol al ver un alveolo lleno de secreción, de pus, de agua? ¿No? Ayuda ¿cómo se llama? Al pasaje más del oxígeno al capilar. ya.
Ya, muy bien. Eh, Vamos a ver qué es el salbutamol. ¿Ya? Salbutamol es un broncodilatador. ¿Ya? Broncodilatador. El mecanismo de acción del salbutamol es un alfa adrenérgico, o sea, actúa a nivel de los receptores, perdón, beta adrenérgico, ya a nivel beta 2, o sea, es un beta 2 adrenérgico, es un beta 2 adrenérgico. O sea, ¿qué significa? Que se une a los receptores beta 2 a nivel bronquial, ya bronquial. Entonces, el salbutamol se indica específicamente en aquellos cuadros de, por ejemplo, de pues, crisis asmática, asma o hiperreactividad bronquial, ¿no? Bronquial. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Broncodilatador. O sea, actúa a nivel de vías aéreas aquí, más no actúa a nivel alveolar. O sea, aquí no actúa, ¿ya? No actúa aquí, actúa a nivel de vías aéreas, ¿ya? A nivel de vías aéreas, sobre todo bronquiolos, ¿ya? A ese nivel actúa el salbutamol. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, parece que no hay más preguntas, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta que dice, en cuanto al ceretide, ¿cómo actúa? Ya miren, el ceretide es una combinación de dos fármacos. Es fluticasona, es básicamente contiene antiinflamatorios. Ya básicamente contiene antiinflamatorios y es a nivel bronquial, también bronquiolos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en algunas situaciones de asma o cuando el paciente tiene crisis asmática, aparte del broncoespasmo, ¿no? Aparte del broncoespasmo que puede presentar este paciente, hay un cuadro de edema bronquial, ¿no? Entonces, para el broncoespasmo ya se puede administrar salbutamol y bromuro de ipratropio, ¿no? Para broncodilatar. En cambio, para la inflamación, ya se coloca el ceretide, ¿no? Sobre todo inflamaciones de tipo crónico. Cuando hay liberación de mediadores de inflamación a nivel bronquial, el ceretide ya actúa como antiinflamatorio, ¿no? Entonces ya estás atacando al asma bronquial o a la crisis asmática, ¿no? En ese instante, con dos fármacos, ya con broncodilatadores y con antiinflamatorios locales, ¿no? Inhalatorios sería en todo caso. Muy bien. Entonces vamos a ir con